Fracasé 60 veces. Tengo una carpeta en mi computadora que se llama Intentos. Adentro hay 60 subcarpetas, una por cada vez que empecé algo que no funcionó. Cada vez que un proyecto se caía, hacía lo mismo, renombraba el archivo con la fecha, lo cerraba y no lo volvía a abrir. Nunca borré ninguno. No sé bien por qué, quizás para no perder la costumbre de contarlos. Y hay una en particular que recuerdo bien, la número 38. La abrí un domingo a la noche después de meses de trabajo para escribir porque no había funcionado. No sentía rabia, sentía algo más parecido al cansancio de alguien que ya sabe cómo termina la película antes de que empiece. 70 intentos cerrados así. No sé si tú tienes una carpeta como esa. Capaz no se llama intentos. Capaz es una lista de mensajes que nunca mandaste. O un cajón con cosas que empezaste y dejaste a medias. Pero sospecho que si lo piensas 2 segundos sabes exactamente de qué número te estoy hablando en tu propia vida. Durante mucho tiempo pensé que ese número tenía una sola lectura posible. Yo no tenía lo que hacía falta. No era una idea dramática, era casi aritmética. 60 intentos, 60 proyectos cerrados, en algún momento uno deja de pensar que es mala suerte. Y quizás te ha pasado con tu propio número, sea cual sea, llega un punto donde ya no lo ves como estadística, lo empiezas a ver como diagnóstico. Así que decidí arreglarlo de la única forma que se me ocurrió, esforzándome más. Dormí menos, trabajé los fines de semana, dejé de ver gente porque no tenía tiempo y tenía que enfocarme. Hubo una época en la que mi rutina completa cabía en una nota pegada al monitor. Despertar, trabajar, comer parado, seguir. La dejé ahí semanas, aunque hacía tiempo que ya no la seguía al pie de la letra. Supongo que verla pegada me hacía sentir que al menos existía un plan, aunque el plan ya no funcionara. Y durante un tiempo eso funcionó. No el resultado, sino la sensación de estar haciendo algo hasta que el cuerpo empezó a fallar antes que el proyecto. Recuerdo el día exacto, estaba en medio de una reunión y de repente me quedé en blanco a mitad de una frase. No fue cansancio normal, fue como si algo adentro hubiera decidido sin consultarme que ya no daba más. Terminé esa reunión y me fui a dormir 14 horas seguidas. Y cuando terminé agotado, sin nada nuevo que mostrar, entendí que esforzarme más solo estaba acelerando el camino hacia el intento número 61. Si alguna vez intentaste arreglar algo a puro esfuerzo, probablemente ya sabes cómo termina esa película. El esfuerzo tiene un techo y cuando lo chocas no se siente como progreso, se siente como estrellarte más rápido. Necesitaba otra cosa, no más esfuerzo, era un atajo. Y el atajo más obvio es copiar a alguien que ya llegó. Así que dejé de intentar mi propio camino y empecé a seguir el de otro. Casi al pie de la letra, encontré a alguien que había logrado justo lo que yo buscaba. Y copié su rutina hora por hora, a qué hora se levantaba, cuánto tiempo dedicaba a cada tarea, hasta qué orden hacía las cosas. Y por un momento me sentí aliviado porque ya no tenía que pensar, solo tenía que seguir instrucciones. Pero ese alivio duró poco porque el mapa de otra persona está hecho con las condiciones de otra persona y yo seguí intentando meter mi situación en un molde que nunca fue mío. El proyecto 62 se sumó a los anteriores con la particularidad de que ni siquiera era un fracaso mío del todo, era el fracaso de intentar ser otro. Y me pregunto cuántas veces hacemos esto. Vemos a alguien que llegó, copiamos su fórmula creyendo que el mérito estaba en los pasos y no en la persona que los caminó con sus historias detrás. Ahí fue cuando empecé a dudar de algo más profundo que el método. Empecé a dudar de si el problema era yo, de una forma que ya no resolvería con esfuerzo ni con instrucciones ajenas. Y cuando la duda llega a ese nivel, uno busca lo único que le queda, que alguien de afuera te diga que no estás loco, que lo que intentas vale la pena. Empecé a mostrar mis proyectos a cualquier que quisiera escuchar, buscando una frase que me diera permiso para seguir. Y llegué a guardar capturas de mensajes donde alguien me decía, esto tiene futuro, como si necesitara la prueba guardada en algún lado. Casi nunca llegaba esa frase y cuando llegaba duraba lo que duraba un halago, o sea, un rato. Y esto tampoco es solo mío. ¿Cuánta gente conoces? ¿Cuánto de ti mismo, si eres honesto, necesitas que alguien de afuera confirme que el camino vale la pena? Y no es debilidad, es que a veces la propia certeza no alcanza. Hubo una noche después de esas capturas guardadas en las que me di cuenta de algo incómodo. Ya no sabía distinguir si seguía intentando porque creía en el proyecto o porque necesitaba juntar pruebas de que no era un fracaso. Esa noche no abrí ningún archivo nuevo, me quedé sentado sin ganas de buscar otra solución. Fue en ese punto, sin esfuerzo, sin método, sin aprobación, que hablé con alguien.
Y no como confesión, casi de pasada, era una conversación que iba de otra cosa. Le mencioné el número 60 y en vez de sorprenderse me hizo una pregunta que no esperaba. ¿Cuántas veces volviste a abrir una carpeta nueva después de cada una de esas? Me quedé sin respuesta porque nunca había contado con eso, solo contaba con los cierres. Y ahí entendí que había estado leyendo mal el número desde el principio. 60 no era la cantidad de veces que algo salió mal, era la cantidad de veces que después que algo saliera mal decidí abrir una carpeta nueva al día siguiente. El mismo número que durante años interpreté como la prueba de mi incapacidad era, visto desde el otro lado, la prueba exacta de lo contrario. 60 veces que algo se cerró y 60 veces que igual volví a empezar. No había dos historias distintas, había una sola historia que yo llevaba años leyendo al revés. Y sospecho que tú también tienes un número guardado en algún lado, leído de la misma forma equivocada, contando lo que se cerró y nunca lo que volviste a abrir después. Y cuando lo miré así, hasta los intentos fallidos anteriores cambiaron de sentido. Esforzarme más no había sido debilidad, había sido otra forma de seguir apareciendo. Copiar el camino de otro no había sido falta de criterio, había sido negarme a soltar el intento aunque ya no supiera sostenerlo solo. Incluso buscar aprobación que tanto me avergonzaba era simplemente necesitar que alguien más confirmara que valía la pena seguir un día más. Cada mala solución había sido, sin que yo lo supiera, una forma distinta de no irme. Esforzarme más no lo cambió porque el esfuerzo nunca lo fue. Copiar a otro no lo cambió porque no era un problema de método. Y buscar aprobación tampoco lo cambió porque no era una pregunta que otro pudiera responder por mí. Lo único que hizo falta fue una pregunta que yo nunca me había hecho. ¿Cuántas veces cerré una carpeta, sino cuántas veces decidí abrir la siguiente? Todavía tengo esa carpeta, no le cambié el nombre, sigue llamándose Intentos, pero ahora cuando la abro ya no veo 60 fracasos ordenados por fecha, veo 60 veces que apareció. Y en algún momento cuando me quede sin ganas de abrir la 61, supongo que voy a recordar esto, que el número nunca fue el problema. Nunca lo fue. El problema hubiera sido dejar de contarlas antes de tiempo. Así que si tienes tu propia carpeta, tu propio cajón, tu propia lista que preferirías no mirar de frente antes de cerrarla para siempre, pregúntate qué número estás contando en realidad. Quizás no es el de las veces que algo no funcionó, es el de las veces que decidiste seguir apareciendo de todas formas. Si este mensaje te dejó una reflexión, te invito a suscribirte, a darle like y compartir. Nos vemos en el próximo video.